Aunque el gobierno federal informó que el huachicoleo se ha controlado, en Guanajuato no hay tregua. Según las autoridades federales y locales, el enfrentamiento entre dos grupos criminales por el control del robo de combustible ha ocasionado que en solo 2 semanas los homicidios en esta entidad hayan pasado del 15 al 20% del total nacional. Guanajuato se sale de lo normal, dice el presidente. ¿Es así? Veamos en contexto. Este fin de semana se reportaron al menos 60 asesinatos en el estado de Guanajuato, lo que representó el 20% del total de homicidios registrados en el mismo periodo. Hace 2 semanas, el presidente López Obrador señaló que en Guanajuato se registraba el 15% de los homicidios diarios y añadió que la mayor parte son por enfrentamientos entre 2 bandas del crimen organizado. El mandatario se refería a la disputa por el control de la extracción ilegal de hidrocarburos que presuntamente sostienen los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel Santa Rosa de Lima. El gobernador Diego Sinué Rodríguez ha dicho lo mismo. El 2 de enero, el presidente dijo que este año tomaría 4 medidas para enfrentar la inseguridad. 1. Reforzar las políticas sociales de bienestar. 2. Operativos de seguridad basados en inteligencia y menos uso de la fuerza. 3. Consolidar a la Guardia Nacional. Y 4. No permitir el contubernio entre delincuencia y autoridades. El pasado 22 anunció un aumento de elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato y este lunes reconoció que la situación se está saliendo de lo normal. De acuerdo con cifras oficiales, al cerrar 2019, Guanajuato ocupaba el 5º lugar en tasa de homicidios con 45 por cada 100,000 habitantes frente al promedio nacional de 23. En total, durante 2019, Guanajuato registró 2,775 homicidios dolosos. En los primeros 27 días de enero se han registrado otros 300, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Punto y contrapunto. Pues definitivamente Guanajuato ha dado mucho de qué hablar y es preocupante que no exista una organización. ¿Cómo lo ven? ¿Tú cómo lo ves, Marcela? Sí, bueno, la verdad, como guanajuatense, soy de allá, tengo 1 año y medio viviendo en Ciudad de México, pero hace todavía 1 año y medio jamás me hubiera imaginado, creo que ninguna de las personas guanajuatensas nos hubiéramos imaginado la escalada de violencia al punto en el que estamos hoy. O sea, estamos apenas conformando un colectivo de personas, de familiares de personas desaparecidas y cada día se suman al menos 2 personas más. O sea, la crisis es brutal. 2 familias más que tienen un familiar desaparecido. Y todo parece indicar que el gobierno, o sea, que sí hay una relación entre el huachicoleo y los homicidios. El homicidio doloso ha sido el que más ha incrementado. Justo hablaban de que ahora es el 20%, el último fin de semana fue el 20% del total de homicidios. Sin embargo, más allá de decir cifras, porcentajes, números, estamos hablando de víctimas, de personas, de familias destrozadas por el dolor de una de las cosas más graves que hemos visto en México y que ha acabado con muchos de las entidades. O sea, los patrones que vemos o que vimos en la época de Felipe Calderón en Tamaulipas, en Coahuila, se están repitiendo ahora en Guanajuato. Desapariciones, ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas del Estado, fosas clandestinas que de repente empiezan a surgir y que es un punto que hay que voltear a ver de manera inmediata. Los cárteles que se están disputando ahora, el tema del huachicol, que justo México Evalúa hoy sacaba una infografía que sí existe una relación directa entre el incremento o que pareciera que mientras hay un control del huachicol, los homicidios siguen en aumento. Entonces, entre estos 2 cárteles, uno de Guanajuato y el cártel Jalisco de Nueva Generación, pues sin duda Guanajuato se ha convertido en un mar de sangre. Y quiero mencionar específicamente el caso de una persona del colectivo, ¿no? que Gabriela, ella desapareció de su casa, ¿no? Que generalmente así son las desapariciones, a plena luz del día, fuera de sus casas. Gaby, de 17 años, se la llevó un grupo armado de su casa y su madre vio eso y al verlo, pues estuvo muy mal, médicamente muy mal, y ella pues falleció hace una semana. Entonces, este tipo de situaciones y de circunstancias que incluso hasta pareciera que el crimen está coludido con las autoridades y que no tenemos como hacia dónde voltear o qué esperanza poder tener para controlar esta situación tan desgarradora. Eder. Sí, yo puedo entender que haya críticas a la estrategia federal de seguridad. En este caso, el gobierno panista de Guanajuato ha insistido mucho en que ellos no se van a apegar a la estrategia del gobierno federal.
dado que es una federación y que los estados son libres y autónomos, tienen derecho a decidir dónde suscribir qué tipo de pactos. Pero entonces, ¿qué medidas está tomando el gobierno estatal para así resolver de manera efectiva el problema? Porque en realidad lo que pareciera es que esta negativa a participar en la estrategia de seguridad del gobierno federal es no solamente como un acto de oposición, sino para seguir incrementando de manera muy indolente las cifras de violencia que hay en todo el país. Y lo peor aún es que no se le ven ánimos al gobierno estatal de resolver un problema tan serio y tan grave como el que se está viviendo. Y yo creo que hay una... De algo así? Hay 4,000 elementos de la Guardia De la Nacional. Guardia, pero si no, el tema, y lo está reforzando más el gobierno federal, porque no hay coordinación con el gobierno estatal, no hay comunicación, y eso es muy grave. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que la Guardia Nacional entre a hacerse cargo de la seguridad pública en todo el país, pero tiene que haber una estrategia de coordinación en donde además el gobierno estatal y los gobiernos municipales puedan plantear cómo van a hacerle para profesionalizar a sus policías de los distintos ámbitos para hacerse cargo. Aquí no hay nada, nada en absoluto, y el silencio de la Fiscalía es horroroso. ¿Tú cómo lo estás viendo ahí, Viri? ¿Tú crees que la mala estrategia del huachicol está influyendo en esto o qué está pasando en Guanajuato? Al contrario, yo creo que lo acaba de decir mi compañera, la estrategia de huachicol es importantísima, porque no solo es el robo de combustible, sino son los delitos que devienen a partir de este hecho ilícito. Si recordamos, el gobierno del presidente inició la estrategia de seguridad con una guerra, podría decir, no me gusta, pero contra el huachicol, y la reducción de los índices delictivos sobre el huachicol han sido pues notables, ¿no? A mí me preocupa mucho la coordinación que existe, o sea, no solo es que el gobierno federal combata al huachicol, sino la coordinación justo que existe entre las entidades, entre lo federal y lo estatal y lo municipal. El mismo gobernador, ahora decías, ¿crees que un gobernador fuera capaz? El gobernador Diego Sinue dijo en diciembre de 2009, yo no voy a asistir nunca a las reuniones de seguridad del gobierno federal, que es donde confluye, todas las mañanas, todas las semanas, estas reuniones de seguridad. Me parece inadmisible como por a lo mejor un jaloneo político, porque tampoco se quiso afiliar al INSABI, pueda afectar tanto o pueda descuidar tanto al Estado. Otro dato, por ejemplo, también es el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que ha hecho un trabajo incansable sobre búsqueda de personas. Nos comenta o declara que hay entidades como Guanajuato que se niegan a entregar información sobre los datos de personas. Digo, eso es importantísimo. Invito a los gobiernos, no importa el partido que sea, como tú dijiste, se juegan vidas humanas, a establecer una coordinación estratégica para resolver estos problemas. De verdad que creo que esa es una de las claves que van a poder resolver y avanzar. O sea, de verdad, es muy importante. Solo el fin de semana, como dijiste, 20% de los asesinatos en el país. La cifra respecto al número de habitantes ha crecido mucho más que en estados como Sinaloa, que tradicionalmente eran más violentos. Entonces, hay que dejar atrás las mezquindades políticas, hay que ver esto como un tema de seguridad nacional, bueno, y estatal, y no como un tema político. Me parece fundamental. Tania. Yo resaltaría la importancia de hacer fotografías a nivel muy micro de los municipios, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, analizamos a través de un atlas de homicidios que hizo México Unido con las cifras de INEGI de 2018, qué pasaba no solamente a nivel entidad, porque es verdad, Guanajuato, por ejemplo, en 2018 registró las tasas más altas y los niveles históricos más altos, no solo a nivel como entidad, sino en toda la historia de todo el país, ¿no? Y eso podría llevarnos justo a hacer como generalizaciones de necesitamos quizá más guardia nacional en general en todo el estado y reforzar la presencia. Y creo que quizá una labor de inteligencia tiene que partir del análisis muy micro a nivel de los municipios. Y eso te lo dice cuando ves las cifras. Son 4 o 5 municipios los que concentran en general el mayor número de víctimas. O sea, no es ni siquiera generalizado en todo el estado. No me voy a atrever a decir que
en las otras áreas todo es paz, pero sí son municipios que tienen 400, 500, 300 y tantas homicidios registrados contra los demás que tienen 80, 100, que son niveles aún en rojo, aún altos, pero sí la violencia está siendo muy focalizada. Y cuando lo mides, por ejemplo, con municipios con mayor riesgo para las personas, es decir, por tasa de homicidios por habitante, la distribución cambia. Y entonces se concentra en este cinturón que decíamos que es como el cinturón industrial, que además es la salida para las vías que conectan con Michoacán. Entonces, quizá efectivamente creo que ya ha habido dos acciones coordinadas de policía municipal, gobierno del estado, Guardia Nacional, etcétera. Pero sí nos hace falta, y creo que no solo en Guanajuato, sino hacer ese acercamiento al municipio de lo que está pasando ahorita, quizá nos va a permitir prevenir cosas en un futuro cercano y ver en dónde se están dando como esos movimientos. Lo de Guanajuato no es tan nuevo, empezó como ese quiebre 2015-2016 y a partir de 2017 repunta. Y desde ahí creo que no hemos puesto la suficiente atención en no hacer generalizaciones respecto a si el huachicoleo, etc. Sí, claro que tiene que ver, pero también las dinámicas de violencia que se desatan. Y además el crimen organizado diversifica los delitos. O sea, Celaya, por ejemplo, está al tope con extorsiones, Salamanca, que es donde... En 2019, el Secretariado Ejecutivo justo reporta un crecimiento de 490% en extorsión, en secuestro, que ahí hay como una cifra negra que quizá nos puede estar dando valores como muy extremos, pero sí hay como ciertos datos muy alarmantes y vamos, tenemos no solo que voltear a ver al municipio, sino las localidades. Si hacemos este mapa tan detallado, podemos incluso ver a nivel micro qué es lo que está pasando y en qué zonas de esas localidades y de esos municipios se concentran quizá para hacer intervenciones mucho más específicas, atinadas y que respondan a las necesidades de las comunidades que están enfrentando quizá no niveles de homicidios tan altos, pero sí extorsión, sí secuestros y sí otro tipo de violencias. Y en el terreno político, a mí me llama la atención, una cosa es cuando las organizaciones especialistas marcan los errores de la estrategia de seguridad del gobierno federal y otra cuando los panistas quieren marcarnos los errores, supuestamente, ¿qué están haciendo ellos diferente o qué están haciendo ellos bien para decirnos a nosotros cómo tendríamos que establecer una estrategia distinta en materia de seguridad pública? No tienen calidad moral. Yo creo que ahorita, como lo señaló Tania, el tema se tiene que abordar desde una perspectiva muy a ras de suelo, muy local, fijarnos en lo que están pidiendo los alcaldes, los regidores, y creo que Guanajuato necesita reconfigurar su ruta. Entonces, bueno, vamos a una pausa. Que cada persona tenga una cédula de identidad única en México se ha planteado desde hace casi 2 décadas. Pero la desconfianza ciudadana ha frenado estos proyectos. ¿Debemos o no dar acceso a nuestros datos biométricos? Regresamos a Punto y Contrapunto.